Bienvenidos amigos, hoy vamos a resolver la operación o la división buscando mediante el teorema del residuo o regla de Ruffini. El teorema del residuo o regla de Ruffini es para verificar si la división es exacta o inexacta. Si tenemos residuo es una división inexacta y si el residuo es 0, entonces es una división exacta. Aquí hay un polinomio entre un binomio x más 2 y tenemos que reemplazar la x por el número que me hace 0 este binomio del divisor. En este caso sería negativo 2, porque negativo 2 y positivo 2 da 0. Negativo 2 y positivo 2 da 0. ¿No? Esa es la forma de cómo encontrar mediante el teorema del residuo o regla de Ruffini si la división, el polinomio tiene residuo o no. Entonces, ¿qué hacemos? Que ese negativo 2 lo reemplazamos donde están las x. Sería 3. Donde están las x sería negativo 2 a la cuarta más 2 negativo 2 al cubo menos negativo 2 al cuadrado más 4 negativo 2 más 2. Luego resolvemos esta operación que nos quedaría lo siguiente. Negativo 2 a la cuarta, eso me da a 16. 16 por 3 es 48. 48. Luego tenemos aquí negativo 2 al cubo por 2. Negativo 2 al cubo da negativo 8 y negativo 8 por 2 da negativo 16. Negativo 16. Y aquí 2 al cuadrado da 4. 4 por negativo también da negativo 4. Y acá negativo y positivo da negativo. 4 por 2 es 8. Es 8. Vamos a colocar esto que quedó muy largo. Sería 4 por 2, 8. Y por último más 2. Aquí podemos restar y sumar. Vamos a sumar primero lo que son signos iguales. 48 más 2 sería 50. 50. Vamos a colocar por acá abajo. Sería 50. Y si sumo negativo 16, negativo 4 y negativo 8, me va a dar negativo 16, 4, 20. Negativo 20, negativo 8 sería 28, negativo 28. Y si restamos eso, 50 menos 28, me va a quedar 22 de residuo. 22. No, 22 de residuo. Entonces 22 es el residuo. Entonces es una división inexacta. Este polinomio, si nosotros lo dividiéramos o realizaríamos la división, nos va a dar como 22 el residuo. O sea, repito, la regla de Ruffini o teorema del residuo lo que nos permite es saber si esa división tiene residuo o no. En este caso sí lo tiene, entonces es una división inexacta. Si yo resuelvo esta división, debe darme como residuo 22. Ya hemos verificado mediante el teorema de residuo. Siempre se va a utilizar el signo contrario, ¿no? del binomio. En este caso tengo x más 2, la x se reemplazaría con negativo 2. Si fuera negativo 2 se reemplazaría por positivo 2. Siempre el número que me hace 0 es el binomio. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí b al cubo, negativo 3b al cuadrado, negativo 6b más 3 entre b más 2. Como acá tenemos positivo 2, así que esto aquí va negativo 2. Porque negativo 2, positivo 2 da 0. Negativo 2. Y ese negativo 2 lo vamos a reemplazar en la b, que sería negativo 2 al cubo y 3 negativo 2 al cuadrado. Negativo 2 al cuadrado, 6 negativo 2 más 3. Luego resolvemos esta operación que nos quedaría negativo 2 al cubo sería negativo 8. Y aquí negativo 2 al cuadrado sería 4. Por 3 sería negativo 12. Y negativo por negativo daría positivo y 6 por 2, 12 más 3. Resolvemos esta operación. Sumamos lo que son iguales. Nos daría negativo, vamos a sumar lo que son iguales, negativo 8, negativo 2 sería negativo 16. Negativo 16.
12 y 8, no, aquí hay un error, Negativo 8 y 12 serían 20. Negativo 20, estamos cometiendo un error aquí. Negativo 8 y negativo 12 son negativo 20. Aquí sí da positivo 12 y 3 daría positivo 15. Y eso me da negativo 20 y positivo 15 da negativo 5. Y negativo 5 sería el residuo. Aquí habíamos dividido mal. Había una forma también, como que tengo negativo 12 y positivo 12 aquí daba 0, ¿no? Aquí daba 0. Y podía hacerlo así. Y quedaba negativo 8 y positivo 3. Y negativo 8, positivo 3, también me daba negativo 5. Es una manera, o sea, no puede ver de la forma como le salga más fácil. Pero aquí pues sumamos todo lo que son iguales y luego al final restamos. Negativo 8 y negativo 12 da negativo 20, positivo 12 y 3, 15. Negativo 20 más 15 da negativo 5, que también da igual. Bien, esta división lo vamos a probar mediante la división sintética para ver si eso es verdad, que el residuo es 5. Vamos a colocar por aquí, sería, vamos a anotar por aquí, b al cubo, voy a cambiar de color, b al cubo, negativo 3b al cuadrado, negativo 6b más 3, entre b más 2, pero aquí se va a colocar el negativo 2 que me hace 0 al binomio. Entonces, aquí lo que vamos a colocar aquí, recordemos que en la división sintética se colocan los coeficientes, ¿no? Vamos a colocar los coeficientes por aquí, que sería, de la primera sería 1, luego negativo 3, negativo 6 y 3, ¿no? Vamos a colocar aquí toda la expresión como era, para que no nos confundamos entre, ¿de cuánto que era? B más 2, B más 2. B más 2. Ahora sí, estamos colocando mediante la división sintética los coeficientes, o sea, los números que acompañan cada variable, ¿no? Y b más 2. Pero aquí el que me hace 0, b más 2 es negativo 2, ¿no? Negativo, colocamos eso, negativo 2. Luego pasamos una línea para verificar si eso es cierto o no, por aquí. Bajamos el 1 igualito, aquí no se hace absolutamente nada. Luego el 1 se multiplica por negativo 2, que quedaría negativo 2. Sumamos este negativo 3, negativo 2 sería negativo 5. Luego el negativo 5 se multiplica por negativo 2, quedaría positivo 10. 10 más 6, positivo 10 y negativo 6 quedaría 4. Y 4 por negativo 2 quedaría negativo 8. Y negativo 8 más 3 quedaría negativo 5. Y negativo 5 es el residuo. O sea, que en la división sintética el último es el residuo. Cuando da 0 aquí es una división exacta. Como no es negativo 5 es el residuo. Entonces coincide con lo que nos dio acá la división por teorema de residuo o regla de Ruffini. Aquí hicimos esta división. Si queremos escribir esta división, aquí sí se realizó la división. El 1 no se multiplica por la primera, pero se resta al exponente 1. O sea, si tiene 3 se le quita 1, quedaría b cuadrado. Se escribiría así. 1 por b cuadrado quedaría b cuadrado. Negativo 5, esto que está aquí, negativo 5b. Y aquí quedaría más 4. Y el residuo pues quedaría menos 5. Si se escribiría la ecuación b más 2. B más 2. Una división inexacta. Ya hemos verificado que mediante la división sintética que precisamente el negativo 5 es el residuo. También lo podemos dividir mediante variables, ¿no? Mediante variables. En un video yo explico la parte cómo se resuelve la división de variables. En esta ocasión solamente vamos a probar mediante la división sintética, o lo hemos probado mediante la división sintética, que sí es cierto que el negativo 5 es el residuo. Entonces, repasamos. Que el teorema del residuo o regla de Ruffini me permite verificar o averiguar si esa división tiene residuo o no. Si no tiene residuo es una división exacta, y si tiene residuo es una división inexacta. Ya hemos verificado entonces dos ejemplos. Bien, entonces veamos el tercer ejemplo mediante regla de Ruffini. Aquí vamos a averiguar
solamente si la división es exacta o si tiene residuo o no. Entonces aquí tenemos a menos 3, el que me hace 0 aquí es positivo 3, positivo 3. Vamos a utilizar otro color, sería positivo 3, positivo 3. Que positivo 3 y negativo 3 me va a hacer. Entonces ese 3 que está aquí lo vamos a reemplazar por cada uno de las A, porque es el valor de la A. Sería lo siguiente, 2 A sería 3 positivo a la quinta más 3 a la quinta menos 2 3 por 3 y más 1. Luego colocamos igual, aquí 3 a la quinta por 2 me da 486 más, aquí mi error, aquí no es 3 a la quinta, es 3 al cubo. Vamos a ver aquí, borramos esto, ya, es 3 al cubo, no 3 a la quinta. 3 al cubo es 27. Y aquí negativo por positivo quedaría negativo y 2 por 3 es 6 más 1. Podemos sumar como nos convenga, ¿no? Yo puedo sumar todo lo que son positivos y luego los negativos. Vamos a sumar los positivos. 486 más 27 más 1 sería más 28, ¿no? Sería 514. 514 positivo, negativo 6. Luego restamos 514 y negativo 6. Eso me da la respuesta de 508. Daría entonces 508. Y 508 es el residuo. Entonces es una división inexacta. Ya hemos terminado con un tercer ejemplo. Entonces hemos verificado mediante la regla de Ruffini o teorema del residuo lo que la división es inexacta, o sea, sí tiene residuo. Es muy importante este teorema de residuo o regla de Ruffini para verificar si la división me va a dar exacta o inexacta y cuál va a ser ese residuo. Pero hay que tener cuidado también al multiplicar los signos y eso, porque de pronto podemos obtener otro residuo, como me pasó que casi cometo un error. Es necesario verificar entonces la suma o las operaciones de suma y resta como debe ser, y cuando tengamos que elevar los números al exponente, resolver correctamente para que el residuo sea precisamente es lo que nos da, y poder entonces realizar la división, ya sea por la división sintética o mediante la división de variable, que nos dé exactamente lo que nos da mediante el teorema de residuo, el residuo que encontramos. Bien, de esta forma hemos culminado, y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.